A ver, platícanos, ya te voy a dejar el micrófono a ti. Cuéntanos de este proyecto. Sabemos que eres una persona famosa entre los medios que te buscan, para que la gente conozca de este proyecto que nadie se le había ocurrido y que obviamente el único beneficio que a ti te da es moral, ¿no? Pues prácticamente, ¿no? De momento pues ya llevamos casi 2 años promoviendo este proyecto desde que se dieron, como bien decías hace rato, se reiniciaron las hostilidades con unos atentados allí en Israel, ¿no? Donde pues otra vez se detonó la guerra, como ha venido sucediendo en los últimos 50 años, ¿no? Donde pues los que están sufriendo principalmente pues, son la población civil y pues, Niños. niños principalmente, ¿no? Población civil, mujeres, niños, que son los más indefensos en este tipo de situaciones, y pues vuelve a retomar ese ciclo, ¿no? Vicioso de violencia, ¿no? Y de desastre. Entonces, pues a partir de que sucedió eso, dijimos, bueno, nosotros ya habíamos estudiado a profundidad lo que es el tema, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Entonces, pues dijimos, bueno, ya es el momento de empezar a hacer algo, ¿no? O sea, ya no puede quedar nada más en el papel, porque bueno, yo escribí un libro donde hablo, entre muchas cosas, sobre esto, ¿no? Sobre lo que es la solución ideal para el conflicto de allá de Palestina y Israel. Entonces dijimos, bueno, vamos ya a hacer algo, vamos ya a tomar acción y vamos a empezar a promover lo que es la propuesta, que es todo un plan detallado de cómo lograr la solución en ese conflicto en específico. Qué bueno, también esperamos, deseamos que sea el detonante para poder solucionar otros conflictos. Porque bueno, si algo que pensamos nosotros, creemos es que pues, todo tiene solución, ¿verdad? Siempre y cuando haya voluntad, haya inteligencia para resolver las cosas y haya, ante todo, la buena voluntad o amor, como le queramos llamar, ¿no? ¿Hay diferencia de religión ahí entre los dos grupos? Sí, sí, por supuesto. De hecho, pues, como tú bien has de saber, mucha gente, en Israel conviven las tres principales religiones del mundo, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Porque, bueno, Israel, no obstante que, pues, desde hace 2000 años fue territorio durante mucho tiempo del pueblo de Israel, que son judíos, de religión judía, pues bueno, después llegaron los romanos, como todos sabemos en la historia, ¿verdad? Impusieron su sistema de gobierno y demás, Sí. ¿verdad? No les pudieron cambiar su religión, pero les impusieron su sistema, y ya después de ahí, pues empezó a haber toda una serie de imperios que tomaron posesión de esa tierra, ¿no? Pues vinieron los asirios, vinieron los persas, vinieron vaya, los otomanos y demás, los griegos. Entonces, pues bueno, ese territorio históricamente podemos decir que es territorio de los judíos de Israel, ¿verdad? Pero bueno, a raíz del conflicto que hubo también con ellos y los romanos, donde hubo una revuelta, que muchos la conocen como la revuelta de los macabeos, tomaron posesión completamente de Israel, destruyeron lo que fue la ciudad de Jerusalén, y a partir de ahí vino una diáspora judía por todo el mundo, conocido. ¿Verdad? África, Medio Oriente, Europa, después América, ¿no? Donde se esparcieron, ¿verdad? Entonces, no fue hasta los 1940 cuando la ONU decidió partir esa parte en dos territorios, porque obviamente los judíos se fueron, pero fueron ocupados por árabes, musulmanes principalmente, ¿no? Aunque muchos judíos seguían viviendo entre ellos, pero los que tenían, digamos, el poder, el gobierno y demás, pues eran árabes. Después vinieron también otra serie de gobiernos, de imperios que tomaron posesión de esa tierra. Pero bueno, fue hasta los 1940 donde la ONU decide partir ese territorio y crear dos estados, ¿no? Uno palestino y otro judío, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Porque ya había mucha presión de parte de muchas... aunque los dos sean judíos. O sea, es un territorio judío que lo dividen y ahora ya dejan de ser judío que vuelve. Lo que pasa es que, como te digo, ese territorio históricamente fue de Israel, pero después de que vino la diáspora en el 160, cuando se disparcen por todo el mundo los judíos, ¿verdad? Ya no tienen ellos una tierra, ¿verdad? Entonces, ellos se van, pero lo ocupan esa tierra, ese territorio, árabes, musulmanes, los vecinos, prácticamente. Es como si tú te vas de tu casa. Sí, llegan paracaidistas. Llega paracaidista y lo vemos todos los días, ¿no? Sí, eso sucede. Sí. Eso sucede constantemente, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Se fueron, pero fueron ocupados posteriormente o inmediatamente por árabes, ¿verdad? Entonces, pues dijeron, pues esta es nuestra casa y ya de aquí nadie nos mueve. Pero bueno,
Estamos hablando de que los judíos ahí tienen todas sus raíces históricas, religiosas, culturales, ¿no? Entonces hay un apego tremendo, ¿no? Y es un pueblo que desde hace casi 3.000 años sigue conservando su religión, sigue conservando su identidad, ¿no? Su cultura, ¿verdad? Entonces, pues siempre hubo un deseo de ellos de regresar. Entonces fue la ONU la que decidió partir ese territorio en dos estados. Uno palestino, con control palestino, y otro judío, con control judío, gobierno judío, ¿verdad? No obstante que los palestinos no tenían una identidad, no tienen una identidad, una cultura, una religión palestina, ellos son árabes, ¿verdad? Pero ellos vieron la oportunidad de también independizarse, ¿verdad? Y dijeron, bueno, vamos a crear nuestro Estado palestino, pero ellos siendo árabes. O sea, te puedo decir que, por ejemplo, Yasser Arafat, el que fue líder de la OLP, ¿no? Sí. Del grupo, digamos, terrorista, guerrillero palestino, pues era egipcio. No era palestino, porque no hay una cultura, una identidad palestina. O sea, es algo reciente, ¿me entiendes? Como pues vemos que se crearon muchos estados, Estonia, Letonia, ¿no? Por ejemplo, la extinta Unión Soviética, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Pero bueno, entonces, la ONU parte del estado, ese territorio, y para crear dos estados, ¿no? Y al otro día le declaran la guerra a los países árabes, a Israel. Desafortunadamente perdieron, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí es cuando ya empieza toda una serie de cuestiones que crean conflicto y demás. Es todo un conflicto de no acabar, ¿no? Porque pues están conviviendo en un mismo territorio dos culturas diferentes, ¿no? Y no obstante que pues ha habido muchos esfuerzos, tanto de la ONU como de otras organizaciones, por darle solución, pues no han encontrado hasta el momento la solución ideal, ¿no? Porque los palestinos desean que tener su capital de su estado es una de sus condiciones para que haya paz con los judíos. Una de las condiciones es que ellos quieren Jerusalén como su capital. Cuando estamos hablando que Jerusalén es la capital histórica religiosa de los judíos, ¿verdad? Entonces, bueno, los palestinos quieren Jerusalén como su capital. Es algo que definitivamente, y lo acaba de decir hace poco Netanyahu, salió en internet, fue una noticia que dio en los medios, que él jamás va a permitir, no van a permitir que regrese Jerusalén a manos de otros que no sean judíos. O sea, no lo van a permitir jamás. Hasta cierto punto tienen razón. Están en todo su derecho, ¿no? Están en todo su derecho. Entonces los palestinos piden muchas cosas y una de ellas es esa, ¿no? Entonces, pues va a ser un conflicto de nunca acabar, ¿no? Porque los judíos no se van a dejar, los palestinos tienen apoyo del pueblo árabe, musulmán principalmente, y también un poco de Rusia. Es como que es todo un escenario, ¿no? Donde se mueven muchas piezas a nivel internacional, ¿no? Desafortunadamente. Digo desafortunadamente porque pues estamos hablando de que pues nadie merece eso y pues por ejemplo Jerusalén, que es una ciudad que a la cual van millones de personas año con año a hacer peregrinaje, pues estamos hablando que es la capital de la religión judía y de la religión cristiana, porque pues ahí murió Cristo, ¿no? Ahí están grandes restos arqueológicos tanto de la cristiandad como del judaísmo. Entonces estamos hablando de que pues, es un lugar donde llega gente de todo el mundo constantemente. Entonces sufren atentado tras atentado, tanto por uno por otro lado, ¿no? Terrorismo. Oye, Terrorismo, ahora poco tiempo nos queda y te preguntaré, ¿crees tú que tu proyecto sea una vía de solución en Palestina y en qué consiste? Claro, no, por supuesto, o sea, nosotros estamos confiados completamente en que el proyecto puede ser viable completamente, sí, bueno, obviamente pues tenemos que, en todo un proceso, ¿no? Tenemos que llevar ciertos pasos, ¿verdad? Es viable completamente, sí, ¿por qué? Porque pues, es la solución ideal, ¿no? Es como llegar a una casa donde hay conflicto entre dos familias y decirle a una familia de ellos, que en este caso digamos que los más pobres, ¿no? Bien siendo los palestinos, pues que les damos la solución ideal, que deseamos que ya termine ese conflicto. Nosotros tenemos la buena voluntad de ayudarles a darle solución y que la mejor solución, de acuerdo a nuestra percepción, ¿verdad? Es crearles un nuevo estado, ¿no? Con dos ciudades en un territorio vecino. Pero estamos hablando que ellos siendo musulmanes, lo ideal para ellos pues, es vivir junto a musulmanes, ¿verdad? Porque pues los árabes no quieren a los judíos ahí, los musulmanes principalmente no quieren a los judíos ahí, ¿no? Como pues, sabemos que ya muchos terroristas no quieren a los cristianos, ¿verdad? Entonces como que es un conflicto que va más allá, ¿no? Entonces bueno, lo ideal es, bueno, yo te creo, te voy a hacer una casa, pero en otro fraccionamiento, ¿no? Pues aquí cerquita, ¿no? O sea, cualquiera en su sano juicio dirá, bueno, ok,
¿verdad? Obviamente sabemos que va a haber gente muy renuente, ¿verdad?, a sobre todo aceptar eso. sobre todo la que trae las raíces. La gente mayor, ¿no? Siempre, por ejemplo, la gente mayor, y lo vemos en cualquier parte del mundo, donde hacen desalojos por bien de la población misma, ¿no? O sea, no por tiranía, ¿no? Sino por bien de la población misma. Hay un desastre natural, qué sé yo. ¿Sabe qué? Los invitamos a salir, por favor, porque pues, es para su bien, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que cualquier persona normal pues, aceptaría. Obviamente la gente mayor pues, va a ser la más complicada de convencer, ¿verdad? Pero bueno, nosotros planteamos el ofrecerles becas a los jóvenes en otros países para que puedan estudiar, ¿verdad?, y puedan regresar después, terminando sus estudios, para ayudar a construir su nueva nación. Pero, perdón, pero no te enfrentas con eso al problema de la prevención al terrorismo. Por ejemplo, en Francia, digo, están arraigados muchísimos, ¿no? Pero pues lo que hoy quieren los gobiernos, principalmente europeos, que es en donde les ha pegado mucho el terrorismo, amén de lo que pasó en las Torres Gemelas, que es una vacilada, pero lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo en Francia, los atentados terroristas y eso. ¿No? O sea, los terroristas tienen sus razones, ¿no? O sea, Sí, muchas veces sus sucede razones, que sí. les matan a un familiar, algún pariente, algún conocido, y eso les genera un odio tremendo, ¿no? Un rencor Claro, tremendo, claro. por lo cual deciden. O les matan un O líder. les matan un líder y deciden, por ejemplo, enrolarse en esa situación. Entonces, Hasta la vida dan. hasta la vida dan. Nuevamente que los perfiles de los candidatos van a ser un poco estudiados, ¿no? Pero pues yo creo que todo el mundo merece la oportunidad. Bueno, Entonces, becas, ¿qué más? estamos pensando en ofrecerles becas a los jóvenes, que son, digamos que, los que tendrían ese deseo de ayudar a su gente, ¿no? De reconstruir su cultura, su nación, ¿no? Su nación. Entonces, estamos pensando en ofrecerles becas, ¿no? Obviamente, su casa, una casa nueva, en donde va a ser su nuevo estado, sus 2 ciudades. Sí, estamos pensando, eso digamos que es como que lo principal. Ahora, ¿cómo convencerlos? Pues bueno, necesitamos crear toda una plataforma, ¿verdad?, de medios, ¿verdad?, para, ahora sí que de acuerdo a ciertos argumentos que tenemos, ¿verdad?, que ellos vean la realidad de la situación, ¿verdad?, y que pues, no hay mejor solución que esa, ¿verdad? Y bueno, pues necesitamos solamente recursos que desafortunadamente hasta el día de hoy no hemos conseguido, no obstante que nos hemos acercado a varias instancias, a gobierno principalmente estatal, federal y hasta municipal, pero bueno, no ha habido todavía respuesta, ¿verdad? Sabemos que pues sus deseos de ellos pues no es resolver ni los problemas del país, ¿verdad? Pero bueno, eso no nos desalienta en lo más mínimo, nosotros sabemos que hay muchas ¿Qué opciones. tipo de apoyo requieren? Pues bueno, mira, ahorita necesitamos pues recursos para crear toda esta plataforma de medios, ¿no? Para poderlos empezar a difundir entre esa parte del mundo, ¿no? Y bueno, en el mundo en general. Sabemos que el internet es un arma muy poderosa para dar a conocer cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier situación. Entonces, solamente lo haríamos principalmente a través de internet. Pero bueno, necesitamos obtener esos recursos para empezar con esta campaña, ¿no? El siguiente paso es recabar firmas entre los padres de saber, pero por ejemplo, ahorita están viviendo alrededor de 5 millones de refugiados fuera de lo que es el territorio palestino. No, claro. O sea, aparte de los palestinos que viven en esa región. Hay 5 millones de refugiados en Siria, en Jordania, en Libia, perdón, en Líbano. Hay una comunidad, de hecho, muy importante también, te voy a decir, en Chile. Hay alrededor de 500,000 entre refugiados y descendientes de inmigrantes palestinos que obviamente salieron de allá, ¿no? Todos sabemos que hay judíos en toda parte del mundo, pero bueno, hay 500,000 tan solo en Chile. En Chile. Entonces queremos recabar 1 millón de firmas. Digo, es para darle completamente el sustento internacional al proyecto, ¿no? Obviamente, pues no nos va a parar, no vamos a parar hasta que tengamos 1 millón de firmas, ¿no? Si nosotros seguimos avanzando. Pero bueno, nuestro objetivo es recabar 1 millón de firmas de palestinos que estén de acuerdo con este proyecto, que crean en este proyecto, en esta visión, en esta solución al conflicto, ¿verdad? Entonces digamos que esa es parte de nuestra meta. Y bueno, pues ya que podamos convencer a cierta cantidad de gente, pues ya empezar con, seguir con el proceso de recabar fondos para la creación de las 2 ciudades, ¿verdad? Y que nosotros no vamos a meter mano y decir, ellos van a crear su estado. Van a hacer dentro del proyecto está planeado hacer una colecta mundial. Ya, claro, sí, crear un fondo internacional de ayuda
para una nueva Palestina. Y obviamente ahí va a entrar la ONU y va a entrar varias organizaciones internacionales con un varo, Claro, ¿no? por supuesto, por supuesto. O sea, nosotros confiamos completamente en que eso va a suceder, ¿no? O sea, cuando ellos vean que no hay mejor solución a ese conflicto que esta, ¿verdad? Porque pues, de otra forma está... Es que es tan grave que, o sea, lo de Palestina es tan grave que está en riesgo la paz mundial. Por supuesto, ¿no? no, por supuesto, porque esto lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. O sea, Netanyahu lo ha dicho, ¿no? O sea, los mismos árabes lo dicen, saben que hay que solucionar el conflicto de Palestina porque eso es un detonante para otros conflictos, ¿no? Sí. Entonces, eso lo sabemos, lo sabe mucha gente, ¿no? Que ese es un conflicto crucial para la paz mundial. O sea, que la paz mundial está en juego constantemente, pero eso es un conflicto que todo el tiempo pone en jaque la paz mundial. Así es. Mi querido Rogelio Romay, te invito el próximo miércoles, si es que puedes venir el día que quieras. Seguimos avanzando en este proyecto para darte más tiempo, porque bueno, ahorita ya nos tomamos unos minutitos del día, pero pues muy interesante esta plática, no la queremos dejar pendiente. Bueno, la dejamos pendiente, pero no la queremos dejar pendiente a que regrese No, gracias, claro que el sí, próximo miércoles, si es que puedes. claro que sí, ya estaré, muchas gracias. Y por mi